Vamos a desarrollar primero esto que le decíamos de cultivos de cobertura. Lo que significan para la siembra directa, optimizan el uso de agroquímicos, además ayudan a conservar el agua en el perfil. Hay distintos temas de secado. Todo esto lo vamos a ir compartiendo en este compacto que hemos armado con dos ingenieros de INTA Marcos Juárez que están trabajando en el tema. Cristian Cazorla y también Tomás Baigorría nos comentan sobre el tema de cultivos de cobertura. Una de las ideas fue en un principio tratar de trabajar en los desbalances de carbono, pero después entramos a observar algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de los nutrientes, como en el caso de las vicias que van a maíz, trabajando básicamente en el nitrógeno. A su vez hemos trabajado en el impacto que tiene esta alternativa en las cuestiones que tienen que ver con la erosión, y a su vez con esta alternativa lo que tratamos de estar minimizando el uso de los agroquímicos, ¿no es cierto? De una cuestión particular que se está viendo en estos momentos tiene que ver con los periurbanos, una situación realmente complicada que se está viviendo, y a su vez para situaciones en las cuales los productores quieran minimizar el uso de las aplicaciones para tratar de evitar la resistencia que está existiendo en estos últimos años de malezas tolerantes al glifosato. Entonces la idea pasa un poco por implementar las coberturas invernales para tratar de hacer controles de malezas y mantener la cobertura cubriendo los lotes durante el invierno, mejorando el control de malezas invernales, y a su vez el residuo que queda en verano seco tiene un impacto muy positivo en lo que es el control de malezas de verano. Esto a su vez mejora la eficiencia y el uso del agua a través del residuo que queda en superficie, baja la temperatura del suelo y esto evita las pérdidas por evaporación. A su vez existen dos métodos de secado. Uno puede ser a través de la utilización de un herbicida, y lo que estamos tratando de mostrar un poco es la utilización del rolado. Estamos evaluando la alternativa de rolado, en principio que pueda ser adaptable para sistemas en donde el productor esté convencido de que las coberturas funcionan y que quiere hacer una reducción en la aplicación de agroquímicos en su campo, principalmente herbicidas. La cobertura, el efecto principal que tiene, o uno de los tantos efectos, es el control de malezas. Primero hay un control de malezas en la época invernal por competencia directa con las plantas, y después hay una competencia a través del residuo en el periodo estival. Nosotros en nuestra zona es una gran productora de soja y maíz, y por eso tenemos desarrollado todas nuestras líneas de trabajo apuntadas a soja y maíz. Como es el cultivo principal, la soja o maíz, lo principal que tenemos que cuidar es el agua, porque no podemos hacer cobertura y controlar malezas pero dejar sin agua el perfil, y de esta forma el rendimiento de soja o maíz lo podemos estar afectando porque nos quedamos sin agua. Puede que no haya ninguna maleza, pero el cultivo se quede sin agua y sufre un estrés que provoque reducciones en el rendimiento. Esto no ha sido utilizado nunca todavía en la Argentina, o muy poco, y hay escasa información o nula de las especies y el momento adecuado para rolar. Justamente en esta estación experimental se está desarrollando un ensayo en el cual hemos sembrado diferentes cultivares de triticales con la idea de identificar cuál es la fecha de siembra óptima y el momento adecuado de pasar el rolo en 3 cultivares diferentes. Y como hemos visto hoy en el campo, hemos visto una situación en la cual un cultivar de ciclo corto ha sido muy afectado por las heladas. Entonces el rolado, en un momento fenológico que quizá no fue el adecuado, no tuvimos un volteo adecuado y ni siquiera tuvimos un aporte de materia seca importante con respecto a los otros 2 cultivares. Esto destaca la importancia de sembrar un cultivo de ciclo largo en fechas de siembra muy tempranas, como las del 30 de marzo que tuvimos en este caso, para generar una biomasa importante como la que vemos en el campo, y asegurar un crecimiento de espigas principales adecuado para que el rolado sea lo más eficiente posible. Si bien hoy no vimos al rolo trabajando en el momento fenológico adecuado, vimos cómo los cultivares más largos caían con mayor eficiencia que respecto al cultivar espinillo, que es un ciclo intermedio y que bueno, tuvo consecuencias muy importante el tema de las heladas tempranas y situación en que se encontraba al estar más encañado o más avanzado en los estadios reproductivos, sufrió mucho y por eso no tuvo un crecimiento como lo esperado. Lo que tratamos de transmitir nosotros son criterios, porque los años son cambiantes, todos los años son diferentes.
Este año estamos en una condición climática particular, venimos de abundantes lluvias en agosto y septiembre, ya entre esos 2 meses tenemos 200 milímetros, lo que es para nuestra zona toda una normalidad. Y hay años secos en donde en agosto y septiembre apenas juntamos 40, 50 milímetros. Entonces este es manejar criterios para que el productor los pueda incorporar en su sistema si decide trabajar con coberturas. Nosotros hace 4 años que venimos trabajando en el tema de coberturas y en el caso de triticale, que fue el cultivo que se vio específicamente hoy, hay consumos de agua con respecto a los barbechos tradicionales que oscilan entre 40 milímetros en años húmedos a 80-90 milímetros en años con primaveras secas. En las primaveras secas son mayores los consumos, no por el consumo del triticale, sino porque la recarga todavía no se dio. Entonces el principal criterio es medir el agua en el momento de rolado, que es el momento adecuado es antesis, para saber cuánto tiempo tenemos que esperar, y no es en días, sino que cuánta precipitación tenemos que esperar para que recargue el perfil.